Ahora presentamos la Biblia Hablada, con oración y comentario devocional. Desde avanzapormás.com. Bienvenidos. A continuación, leeremos el libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 1, usando en este caso la versión Nueva Traducción Viviente. Luego haremos un comentario devocional y una oración final. Proverbios 1. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Quizás te digan: ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos, como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros, como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones. Van deprisa a matar. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma. Pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. La sabiduría hace oír su voz en las calles. Clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso, me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta. Cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán en sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte.
Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Ahora veremos un comentario devocional del capítulo 1 del libro de Proverbios, escrito por Esteban Correa. Versículo 1. El rey Salomón es quien se presenta como el autor de estos proverbios, y como está relatado en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 9 al 12, la sabiduría de Salomón fue una respuesta de Dios a su pedido. Al comenzar su reinado, Salomón se sintió abrumado por la responsabilidad de gobernar al pueblo de Dios. Entonces pidió al Señor un corazón sabio para conducir al pueblo. A Dios le agradó tanto el pedido de Salomón que le respondió de una manera contundente en el versículo 12 con estas palabras: «Te concederé lo que me has pedido, te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá». Entonces, concluimos que los proverbios de este libro son un resultado de lo que Dios le dio a Salomón en beneficio de todas las generaciones. Son inspirados por Dios y llenos de sabiduría divina para nuestra vida espiritual y nuestra vida cotidiana. Contiene principios prácticos para la convivencia, para la administración, los negocios, la oración, el corazón, la fe, la vida espiritual y para los más variados temas de la vida. Versículos 2 y 3. El propósito de estos proverbios es ayudarnos. Es de suma importancia que podamos absorber el poder y unción de Dios en esta sabiduría. Nos ayuda a disciplinarnos, a ordenarnos y a poder entender cómo tener éxito en la vida. La mejor manera de tener éxito es aprendiendo, recibiendo y aplicando el consejo y la sabiduría de Dios. Versículo 4 al 6. Estos dos versículos nos muestran que no hay edad para ser destinatario de estos beneficios, ya que son verdaderamente útiles para los jóvenes e inexpertos que están necesitados de crecer y madurar con inteligencia y sabiduría de Dios, pero a su vez son útiles también para los sabios, aquellos que han alcanzado madurez espiritual porque tienen tanta bendición contenida en su revelación que el sabio se hará más sabio. Estos proverbios son como un jugo concentrado. A veces no lo entendemos a la primera o no lo valoramos en profundidad, pero a medida que abrimos el corazón, nos van llenando y enseñando a ser mejores personas, a ser de bendición para otros y a tener verdadero éxito en todos los aspectos de la vida. Tal vez algunas de estas frases fueron compiladas y ordenadas por Salomón, ya que habla del dicho de los sabios como una especie de frases populares que contienen algo valioso, que valía la pena escribir y publicar. Los proverbios son un dicho corto. Hay una sentencia breve que contiene un consejo o una revelación sobre Dios. Nos ayudan a conocer a Dios, a conocernos a nosotros mismos y a relacionarnos con otros. Versículo 7. El versículo 7 es central, porque nos da una base con la cual estará escrito todo el resto del libro, que es el principio de la verdadera sabiduría. Lo que Dios considera como sabiduría para el hombre comienza a formarse o a edificarse a través de la premisa de tener temor de Dios. Si no hay temor de Dios, no hay sabiduría. El temor a Dios no se refiere a un miedo o terror, sino a respeto al ser más sabio y poderoso que existe. ¿Cómo podríamos llegar a ser sabios si despreciamos a nuestro propio Creador? Esta profunda reverencia que debe salir de nuestro corazón es la bendición más grande que podamos tener. En esto descansa la sabiduría contenida en este libro. Los necios son aquellos que no quieren aprender, son aquellos que no les importa la opinión de su propio Creador.
desprecian el conocimiento y la enseñanza. Incluso los necios creen saberlo todo. Necio es aquel que se cree superior siendo un ignorante. Ignorante es aquel que tiene engreimiento en su corazón, despreciando sobre todo al Creador, su sabiduría y también al conocimiento que otros quieren traerle. Versículos 8 y 9. Cuando un padre o madre nos enseña, debemos prestar atención, siempre y cuando sus consejos no contradigan la palabra de Dios. Dios quiere que honremos a nuestros padres y este es un mandamiento que tiene promesa de larga vida. El amor de un padre y una madre es único. Por eso muchas veces escucharlos a ellos será una bendición para los hijos. Un buen consejo de un padre puede ser muy útil, porque un padre quiere lo mejor para su hijo. Cuando los padres son personas que aman a Dios y obedecen sus mandamientos, los hijos serán influenciados por esto. Debemos dejar este legado a nuestros hijos, para que ellos tengan bendición, enseñarles a seguir al Señor, tener reverencia hacia Él, será su mayor tesoro. Versículos 10 al 14. Esta es una invitación engañosa que hace la gente pecadora, violenta y malvada que desprecia al Señor y sus mandamientos. El pecado parece que da bienestar rápido y es atractivo. Engaña a primera vista con diversión, desenfreno, placeres inmorales, lujuria y en este caso también habla de disfrutar lo robado. Nos muestra el engaño que viven aquellos que sienten que al robar obtienen algo rápidamente y pueden disfrutarlo sin esfuerzo. Pero el consejo en este fragmento está al principio cuando dice: «Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda». Versículos 15 al 19. Aquí sigue mostrando que nos debemos mantener alejados de la invitación de los pecadores, porque es una trampa mortal. Reflexiona que si un ave conoce la trampa, se aleja, pero los necios y pecadores caen en ella. Ellos se tienden su propia trampa, porque son caminos de engaño, perdición y muerte. Indefectiblemente llevarán a la ruina. La codicia por el dinero y el desenfreno carnal les roba la vida y los aleja de la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Querido amigo, aquellos que recibimos a Jesús somos perdonados y debemos buscar cada día la llenura del Espíritu Santo para poder estar fortalecidos y madurar en la fe, en el poder, en la palabra de Dios y así ser más que vencedores. Los versículos 20 al 23, en ellos vemos a la sabiduría representada en una persona, llamando a aquellos que la necesitan. En el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 2, versículo 3, se nos revela que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo Jesús. Jesús es nuestra sabiduría. Aquellos que buscan la sabiduría de las criaturas antes que la del Creador están despreciando la verdadera sabiduría que librará sus almas, que llenará sus vidas de gozo, de paz y presencia de Dios. Tal vez la ceguera espiritual, el orgullo y la dureza de corazón les impida acercarse a los verdaderos tesoros de la sabiduría y el conocimiento, que están todos en Cristo Jesús. A su vez, el verso 22 detalla para quienes es el llamado a venir a Cristo y tener la sabiduría de Dios. Sí, querido amigo, es para los simples o simplones, que son aquellos que están cómodos en su ignorancia, que no quieren recibir más, que se han conformado con cosas básicas o mediocres. Este es un llamado a la sabiduría de Dios, a que los simples se llenen de conocimiento, inteligencia y sabiduría. En segundo lugar se llama a los burlones. Parece ser que el burlón es una especie de persona necia o poco sabia que necesita cambiar su actitud. La burla no es algo que agrade a Dios,
ya que en la Escritura se lo detalla varias veces. Pero en este caso el autor se hace la pregunta: ¿hasta cuándo, burlones, disfrutarán burlarse? En otras palabras, ¿hasta cuándo se gozarán de algo tan destructivo y despreciable? El que se burla para dañar a otro está en contra de la sabiduría de Dios. Por último, detalla a los necios, que es aquel tipo de persona que desprecia la sabiduría, no quiere recibirla, no le interesa. Esto los llevará por malos resultados. Y el verso 23 concluye con esta solución para todos ellos: vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Versículos 24 al 33. Este fragmento muestra a la sabiduría de Dios diciendo que les insistió varias veces a todos ellos y no pueden negar que tuvieron su llamado, aunque no lo quisieron escuchar y lo despreciaron. En los versos 26 y 27 deja la sentencia que tienen aquellos que ignoran el llamado de Dios. Terminan en la ruina. Luego clamarán, pero no podrán evitar las consecuencias. Cualquiera puede elegir lo que quiera, pero no puede elegir las consecuencias. Tendrán un fruto amargo por vivir a su manera. Por eso es importante siempre escuchar a Dios y seguir su palabra. Muerte y destrucción es el fruto de la desobediencia, la rebeldía y el desprecio del temor de Dios y su sabiduría. Por último, este capítulo nos da un mensaje alentador, una promesa de vida y bendición. Lo mejor de todo es seguir al Señor. Él da lo mejor a quien hace caso, a quien evita el mal, a quien teme su grandeza y a su vez ama al Creador, que quiere lo mejor para nosotros. ¿Cómo puede alguien ser sabio no teniendo respeto de su propio Creador? El respeto a su persona nos aleja de la destrucción, del pecado, del mal y de los frutos amargos. Obedecer a Dios es la clave de una vida victoriosa y bendecida. Este concepto se repite una y otra vez a lo largo de todas las Escrituras. Querido amigo, es necesario llenarnos de la palabra de Dios, seguir sus consejos para hacernos sabios y felices, para que su poderoso Espíritu nos lleve a vivir como Dios quiere, de gloria en gloria y de poder en poder. El consejo final del capítulo 1 es así: en cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Hagamos juntos esta oración para obtener la sabiduría de Dios. Padre Celestial, gracias por darnos a tu Hijo Jesús, porque en Él tenemos toda la gracia y la sabiduría que necesitamos para todos los aspectos de nuestra vida. Gracias por estos proverbios de sabiduría que nos ayudan a vivir mejor y ser felices. Bendícenos con temor de tu presencia. Enséñanos a temer tu nombre y a obedecer tu palabra. Ayúdanos en la debilidad para que no seamos engañados por el pecado y las artimañas del enemigo. Declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús y tenemos en Él toda la sabiduría que necesitamos. Pedimos y recibimos ahora la sabiduría de Dios para poder resolver problemas y actuar con sensatez, con inteligencia y con prudencia. Llénanos de tu Espíritu Santo y haznos entender tu palabra cada día. Declaramos que venceremos todo conflicto con el poder y la sabiduría de Dios. Somos más que vencedores y llegaremos a más de lo que esperamos, porque tú estás con nosotros. Que nuestra vida y familia esté basada en el temor de Dios y en la sabiduría de lo alto. Pedimos, creemos y recibimos todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.
Ahora presentamos la Biblia hablada, con oración y comentario devocional. Desde avanzapormás.com. Bienvenidos. A continuación, leeremos el libro de Proverbios capítulo 2 en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Luego, haremos un comentario devocional y una oración final. Proverbios capítulo 2. Ventajas de la sabiduría. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Te librará de la mujer ajena, de la extraña, de palabras seductoras, que, olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Ciertamente su casa conduce a la muerte, sus sendas llevan al reino de las sombras. El que se enreda con ella no vuelve jamás, ni alcanza los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás la senda de los justos, pues los íntegros, los perfectos, habitarán la tierra y permanecerán en ella, pero los malvados, los impíos, serán desarraigados y expulsados de la tierra. Ahora veremos un estudio devocional de Proverbios capítulo 2, escrito por Esteban Correa. Versículos 1 al 5. La sabiduría verdadera proviene como un regalo de Dios, pero requiere una decisión y un esfuerzo de nuestra parte para que podamos obtenerla. El corazón sabio busca la sabiduría que Dios inspira e imparte. Este capítulo se trata de consejos a un hijo o alumno para que desde joven ya sepa que necesita adquirir sabiduría como el tesoro más preciado. La persona que busca la verdadera sabiduría que viene de Dios está teniendo una actitud humilde y comprometida, dando por hecho que la verdadera sabiduría comienza en el temor de Dios. Necesitamos tener en claro la diferencia que hay entre la sabiduría o inteligencia que Dios da y la sabiduría según el mundo. El mundo que rechaza a Dios y al Señor Jesús siempre basará sus razonamientos, filosofías y doctrinas en muchas cosas que se oponen al Creador, y todas estas creencias e ideas se basan en conocimientos humanistas, seculares y alejados de la verdad. Veamos algunos versículos referente a esto. Colosenses capítulo 2, verso 8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. En 1 Corintios capítulo 2, versos 12 y 13 dice: nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Del versículo 1 al 5 de Proverbios 2, vemos que se nombra a la sabiduría, la inteligencia y al discernimiento. Se nos llama, ni bien comienza este capítulo, a realizar acciones de nuestra parte. Se nos motiva a buscar, clamar, inclinar o afinar el oído para escuchar y recibir la revelación que viene de Dios. Nos recuerda lo que dijo Jesús: todo aquel que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. Dios no imparte su sabiduría y revelación a los que la rechazan o no la valoran. Es algo tan preciado y santo que el Señor solo le da estas perlas a quienes sepan valorarlas. Personas que no tienen su corazón recto o arrepentido, que son altaneras y van tras lo corrupto y perverso, no recibirán la sabiduría de Dios. Cuando Jesús se refirió a la revelación que Dios da, habló de los sabios de este mundo, haciendo un contraste con los que reciben con la fe de un niño todo lo que venga de Dios. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Esto está en Mateo capítulo 11, verso 25. La idea de estos primeros versículos de Proverbios 2 se cierra en el verso 5, que dice así: Entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Comprender y hallar son las recompensas de aquellos que quieren vivir de acuerdo a la palabra de Dios, que es vida, gozo y salud para todo nuestro ser. Versículos 6 al 11. Dios se deleita en darnos sabiduría. No solo que nosotros la necesitamos, sino que Él la quiere compartir, porque conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Los íntegros, los justos y fieles son aquellos que reciben todos estos beneficios. Dios reserva su sabiduría para ellos. Está abierta la puerta para los que temen a Dios. Dios tiene la respuesta para cada necesidad, y nuestro enfoque en Él, fidelidad, integridad y conducta, es lo que nos habilita para acceder a tan grandes beneficios que se describen en los versículos del 7 al 10, que nos muestran cuáles son las consecuencias que tendrá el vivir de acuerdo al temor de Dios. Nos dice que nos protegerá del mal, cuidará nuestro sendero para guiarnos, comprenderemos la justicia, el juicio, el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a nuestro corazón y agrega además que el conocimiento nos endulzará la vida. El hombre es pleno, satisfecho y feliz solo cuando recibe de Dios estas bellas bendiciones. Una vida endulzada es un símbolo de cumplir nuestra misión, de hacer el bien, de conocer a Dios y de vivir gozándonos con Él. Otras versiones dicen: te llenará de alegría. El verso 11 nos muestra cómo, al obtener la sabiduría, tendremos de forma directa protección y cuidado. La promesa dice: la discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. La discreción es la capacidad de saber obrar y hablar con cautela, con prudencia, tacto, discernimiento. Este don nos ayuda a tener éxito y buenas relaciones, a su vez que nos evita caer en engaños y decisiones impulsivas. La equidad es justicia en el trato, objetividad e imparcialidad. La equidad es muy necesaria para llevar adelante instituciones, empresas o la obra de Dios,
ya que nos permite manejarnos con un valor equilibrado y justo con otras personas. Nos ayuda a tomar decisiones libres de subjetividad y parcialidad. La justicia es un principio moral que nos lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, y como cristianos debemos dar a Dios lo que merece en todo aspecto, dar a su obra y dar al prójimo siempre que tengamos oportunidad. El buen juicio es la facultad del entendimiento que nos permite discernir, actuar y decidir con cordura y sensatez. La sabiduría, la inteligencia y el buen juicio son dones que necesitamos tener y desarrollar en su totalidad. No siempre lo logramos de inmediato, pero si continuamos en la búsqueda de la sabiduría que viene de Dios, maduraremos en todos ellos. Versículos 12 al 15. Estos versos nos muestran el contraste con aquellos que no siguen los caminos de la sabiduría ni el temor de Dios. La sabiduría nos librará de personas que nos puedan llevar por caminos malos, torcidos, que tienen perversidad de labios, que andan por sendas tenebrosas, que se complacen en lo malo y festejan la perversidad. La luz de Dios está en nosotros cuando nos alimentamos para crecer en la fe. No hay ninguna otra forma más óptima de vencer los caminos que llevan a la perdición que obtener más sabiduría que viene del cielo. La palabra de Dios es viva, eficaz y capaz de cortar toda ligadura negativa en nuestras vidas. Es necesario que por medio del estudio de la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo, cada cristiano pueda recibir todo lo que Dios le quiere hablar. No solo que recibirá palabras frescas y específicas para situaciones de su vida, sino que además recibiremos fuerzas, ánimo y renuevo espiritual que nos ayuda a seguir avanzando y recibir toda bendición. La palabra, querido amigo, es inspirada por Dios y no se puede comparar con ningún otro libro o escrito. La palabra es Cristo vivo. Nos transmite cosas eternas y el poder del Señor. Nos sana, nos da libertad y nos enseña todo lo que necesitamos saber. En Santiago, capítulo 1, verso 5 dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. En algunos casos necesitamos pedir sabiduría, y el Señor nos dará entendimiento y todo lo que necesitamos para resolver problemas. Versículos 16 al 19. El verso 16 habla de la mujer extraña. Se refiere a la adúltera, que usa palabras seductoras como instrumento para hacer caer a los hombres en el pecado. Puede ser también una ramera y dice que olvidando el pacto de su Dios, abandona al compañero de la juventud. Esto describe una mujer arrastrada por deseos inmorales y pecaminosos, que no le importó la sabiduría ni el temor de Dios, sino solo dejarse llevar por la carne. A esta mujer se la presenta como un gran peligro que conduce a la muerte y sus sendas llevan al reino de las sombras. El verso 19 nos habla de aquel que se enreda con ella, es decir, que se deja llevar con una pequeña seducción que lo puede ir conduciendo hacia algo más peligroso, hasta vivir en una vida de inmoralidad, adulterio y así destruir su familia, traer sufrimiento a sus hijos y permanecer en pecado, que lo llevarán inevitablemente a la perdición. Dios nos quiere liberar de este pecado. Esta mujer encarna la lujuria y la inmoralidad sexual, la cual destruye, abre las puertas al enemigo y trae perdición eterna. Aquel que se ha enredado en ello debe salir, arrepentirse y volver al camino recto, confesar su pecado y abandonar todo eso, para venir a Jesús, donde hay perdón y gracia, para vencer toda atadura y así
ser libres. Versículos 20 al 22. Estos 3 últimos versículos cierran la idea con un resumen de los consejos. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, dice el verso 20. Tenemos que entender la gracia de Dios, que no es para pecar libremente, sino todo lo contrario. La gracia es que por medio de Cristo tenemos acceso a recibir el poder del Espíritu Santo que nos da las fuerzas para vencer el pecado. La gracia es poder para vencer el pecado. Andar en la gracia es andar en el Espíritu, para no estar dominados bajo los mandatos de la ley que no se pueden cumplir en las fuerzas humanas. Solo podemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. Por eso la gracia es saber que si tenemos una debilidad, tenemos perdón de Dios, pero no para seguir cometiendo pecados, sino para obedecer al Espíritu de Dios y vencer esos pecados y ser libres para siempre. En Gálatas capítulo 5, verso 16 al 18, lo dice así: Así que les digo, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Pero está en nuestra decisión, querido amigo, hacer lo correcto y seguir al Espíritu. Y esto, por supuesto, desata en nosotros las promesas de Dios. El capítulo finaliza con una promesa en el versículo 21 y 22, algo que Dios reitera muchas veces: la herencia de vida y bendiciones que tiene para nosotros ahora y para siempre. Un contraste entre el que decide seguir al Señor y los que no. Dice así: porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Hagamos ahora una oración para recibir la sabiduría de Dios. Padre Celestial, vengo a ti sabiendo que eres fuente de toda sabiduría que nos llena de vida y bendición. Te pido que me des tu sabiduría en este día. Clamo por tu sabiduría para entender tu palabra, para conocerte más y para vivir mi vida de acuerdo a todo lo que tú quieras para mí. Dame sabiduría para saber relacionarme con otros, para entender qué camino debo tomar y para tener éxito y bendición en todo lo que haga. Renuncio a vivir en ignorancia, mediocridad y necedad. Antes proclamo y deseo vivir recibiendo y buscando la sabiduría que viene de lo alto. Recibo ahora tu inteligencia, sabiduría, discreción, equidad, justicia, entendimiento y discernimiento en el nombre de Jesús. Abro ahora mi oído a tu sabiduría. Clamo a la inteligencia y a la prudencia. La busco con diligencia y la escudriño como a tesoros. Dame ahora, Padre bueno, la sabiduría que viene de tu boca, para caminar rectamente y hacer tu voluntad en el poder de tu Espíritu Santo. Que tu sabiduría me guíe en cada aspecto, decisión y meta de mi vida. Pido, recibo y declaro todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ahora presentamos la Biblia hablada, con oración y comentario devocional.
desde avanzapormás.com. Bienvenidos. A continuación, leeremos Proverbios 3 en la Nueva Traducción Viviente. Luego, haremos un comentario devocional y una oración final. Proverbios 3. La confianza en el Señor. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables, todos tus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. No trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. No busques peleas sin motivo cuando nadie te ha hecho daño. No envidies a las personas violentas. No imites su conducta. El Señor detesta a esta gente perversa. En cambio, ofrece su amistad a los justos. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Los sabios heredan honra, pero los necios son avergonzados. Ahora veremos un breve comentario devocional de Proverbios 3, escrito por Esteban Correa. Versículos 1 y 2. Dios estableció
un orden para las cosas, pero a su vez nos dio el libre albedrío para decidir lo que queremos. Guardar los mandamientos en el corazón nos habla de tener una intimidad con el Señor, de una conversión genuina, de haber recibido a Jesús y haber sido transformados por el Espíritu Santo. El Señor nos impulsará a seguir sus caminos y ser obedientes, pero está en nosotros elegirlo o desecharlo. Por eso se nos insta a no olvidar el consejo, a no olvidar en momentos de debilidad y tentación. Podemos hacer lo que querramos, pero no podremos elegir las consecuencias. El diablo ha ido avanzando en distintas corrientes de pensamientos e ideologías para desprestigiar, desacreditar y ridiculizar la palabra de Dios, haciéndola ver como algo antiguo, que carece de valor, pero la verdad es que en el orden de Dios nunca cambiará. La inmoralidad y la rebelión hacia ese orden es destrucción. En cambio, aceptarlo es la regla que nos ayudará a vivir vidas verdaderamente libres, plenas y bendecidas. Mateo 24, verso 35 dice: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». El verso 2 nos da una bendita recompensa de vivir bajo el orden de Dios que dice: «Vivirás muchos años y tu vida dará satisfacción». Es una bendición para nuestra vida presente en la tierra. Dios está interesado en este tiempo actual, en la vida que vives ahora. Él quiere que vivas muchos años con satisfacción. Versículos 3 y 4. Cuando tenemos un encuentro con la palabra de Dios, la bondad y la lealtad son las virtudes que nos impartirá. Que queden grabadas, selladas, recordadas para siempre, porque si el amor de Dios está en nosotros, debemos manifestar estas dos virtudes. El versículo 4 nos da otra promesa. Si somos leales o bondadosos, tendremos favor de Dios, de la gente y una buena reputación. Versículos 5 y 6. Podemos pensar en algunas soluciones a los problemas, pero el Señor conoce infinitas soluciones. Nosotros tenemos el poder de hacer algunas cosas, pero el Señor es todopoderoso. Esperemos que el Señor nos inspire. Obremos siempre conforme a su palabra. Hagamos todo en oración y pongamos la confianza en que Él nos está ayudando. Si tenemos esta actitud de humildad, le damos al Señor el lugar que merece. Él es Dios y nosotros su creación. Si aprendemos a ser humildes con esta idea, dejaremos de lado la arrogancia de creer que, apoyándonos solo en nuestra astucia, podremos solucionar todo. Porque nuestra inteligencia puede tener grietas o errores, pero si nos encomendamos a Dios, tendremos acceso a una fuente mayor. Dependamos del Señor, y no solamente de nuestras limitadas capacidades. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Versículo 7. La expresión en este verso es una variante del anterior, pero nos habla de cierta autoadulación o vanagloria. Dice: «No te dejes impresionar por tu propia sabiduría». Debemos reconocer que es el Señor quien nos da sabiduría. El peor camino es la independencia de Dios. El humanismo propone una vida sin Dios, basado en la superioridad del hombre y su valor, pero ignora o rechaza completamente que somos una creación. Somos hechos a imagen y semejanza del Creador, y no podremos funcionar correctamente si nos alejamos de Él y su voluntad para nosotros. Versículo 8. Esta es una promesa de salud y vigor a nuestro cuerpo. Obrar, creer, meditar en la palabra de Dios no solo nos da conocimiento o teología, sino que es una impartición de la vida de Dios en nuestro cuerpo físico.
Muchas personas, debido a desbarajustes en su interior, en su vacío de la vida de Dios, contraen problemas de salud. Pero la palabra de Dios es una fuente de poder saludable que no solo puede producir milagros, sino encaminarnos a una vida balanceada y equilibrada en todo aspecto para tener vigor, salud y sanidad. Versículo 9 y 10. Una de las claves de una vida próspera está en honrar a Dios con nuestros bienes, riquezas y ganancias. Si colaboramos con estas cosas en su plan, apoyando a nuestra iglesia local o a ministerios, misiones, ayuda a los más necesitados y todo lo que contribuya al avance del reino de Dios en la tierra, desataremos la bendición de Dios en la tierra, ayudaremos a otros como el Señor quiere, pero además recibiremos abundancia. Versículos 11 y 12. Hay circunstancias que nos tocan vivir por causa de nuestra falta de compromiso en hacer lo correcto, y el Señor permite situaciones para llamarnos la atención y corregirnos con amor. Si sentimos que debemos cambiar algo deficiente, puede que el Señor nos está llamando a mejorar. Si insistimos en no hacer lo que Dios nos pide, puede que no seamos guardados de todas las consecuencias, y esto es parte de la disciplina de Dios para nosotros. La mejor manera de evitar la disciplina de Dios es obedecer todo lo que nos pida. Las vivencias de un padre con su hijo son el mejor ejemplo para entender que a veces hay que disciplinar y corregir. Lo mismo hace Dios con nosotros para ayudarnos. Versículos 13 al 18. El valor de la sabiduría sobrepasa toda riqueza que podamos tener, pero Proverbios nos indica una y otra vez que la sabiduría comienza en el temor de Dios. Toda persona que crea que hay una sabiduría buena sin tener en cuenta a Dios está equivocada, porque la sabiduría eterna que nos llena de la verdad de Dios, del discernimiento que nos da el Espíritu Santo, solo puede proceder de una impartición que viene de nuestro Padre Celestial para aquellos que buscan su compañía. Esta sabiduría, nos dice el versículo 16, nos ofrece larga vida, honor y riquezas. Algunos creen que la sabiduría que Dios da es solamente para cosas espirituales o para temas teológicos, pero no es así. Lo que nos imparte es algo totalmente práctico para nuestra vida diaria, para nuestros negocios, relaciones sociales y la revelación espiritual. Dios comparte su sabiduría con los humildes y sencillos. El Señor nos ayuda a capacitarnos en toda área que lo necesitemos. Nos da claridad y lucidez para que, sea por medios académicos o de forma autodidacta, nos ayuda a obtener conocimientos útiles para nuestra profesión, vocación, oficio, tareas diarias, nuestro llamado y nuestro propósito en el mundo. Versículos 19 al 20. El Señor creó todo con sabiduría. Su creación refleja la mano inteligente y sabia de Dios en cada detalle, lo que nos debe causar asombro y adoración. Por eso, su Espíritu Santo siempre nos guiará a la excelencia, a realizar las cosas de la mejor manera posible, porque el reino de Dios es un reino de orden y perfección. Al hacerse su voluntad en la tierra como en el cielo, se hará todo con inteligencia, orden y sabiduría. Versículos 21 al 26. La sensatez, la cordura, el buen juicio, la discreción, la prudencia, la madurez y el discernimiento son las actitudes con las que un hijo de Dios debe obrar basado en la palabra de Dios. Si lo hacemos, se nos promete tranquilidad, paz y dormir tranquilos. Del verso 24 al 26 nos describe la promesa de esta forma: al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás
ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Si tan solo nos volviéramos cada día de todo corazón al Creador, cuántas cosas cambiarían en nuestra vida. Muchos se quejan, no entienden qué les pasa, pero lo cierto es que el Señor tiene la respuesta adecuada. Pero para eso debemos aplicar nuestro corazón a su palabra, entregar nuestra vida, consagrarla y buscar su amistad. Si lo hacemos, su luz nos dará la paz y la sabiduría que necesitemos. Él quiere y merece tener el primer lugar en nuestra vida, el centro, la prominencia de todo. Así nuestra vida será un reflejo del gobierno y la voluntad de Dios. Es importante buscar con deseo y determinación la respuesta en la Biblia, con el corazón rendido y hambriento para poder encontrar lo que necesitamos. Versículos 27 al 32. Ser generosos, practicar la bondad y la hospitalidad son rasgos en los que debemos sobresalir. Nuestra relación con los demás es importante. No buscar peleas ni acostumbrar a iniciar pleitos con los demás es otra clave fundamental para vivir estas bendiciones que nos promete. Tampoco debemos tener envidia de los violentos ni andar en sus caminos, porque la perversión es aborrecida por Dios. La maldad tiene terribles consecuencias. Los que acostumbran a practicar la maldad en cualquier forma no recibirán la bendición de Dios. El verso 32 nos dice que el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda amistad. Este es un proverbio que nos acerca a la amistad con Dios. No se trata de una relación distante, sino de amistad. Nuestra meta es la amistad con Dios y se la brinda a los fieles, a los justos, a los que creen y quieren agradarle. Versículos 33 al 35. Dios hace diferencia y justicia entre aquellos que practican el bien y entre los que son malvados. La bendición y la maldición están basadas en nuestra actitud y responsabilidad. Los burlones generalmente tienen malicia y soberbia. Se sienten superiores y carecen de amor por el prójimo, y el Señor dice que se reirá de ellos. Dios hará justicia para todos igual, y tendrá compasión con quien tenga un corazón arrepentido y decida hacer las cosas bien por sobre aquellos que rechazan sus rectos caminos. El sabio, según Dios, cosechará, entre otras cosas, honra, y el necio tendrá deshonra. Pongamos toda nuestra atención en obrar sabiamente y corregir lo necesario, a fin de permanecer en estas actitudes que nos brindan todo tipo de beneficios. Hagamos juntos ahora una oración basada en las promesas de Proverbios 3. Padre Celestial, te doy la gloria por haberme dado la capacidad de poder conocerte y obrar de acuerdo a tu perfecto plan. Hazme recordar tus enseñanzas, que mi memoria siempre tenga presente tu sabiduría, mandamientos y promesas para tener una larga vida con salud y prosperidad. Lléname de tu bondad para que pueda reflejar tu amor al mundo. Decido, Señor, confiar en ti completamente y no apoyarme en mi propia inteligencia. Hazme ver tu gran poder para hacer todas las cosas. Así podré confiar con mayor firmeza y claridad. Renuncio a la soberbia, orgullo, rebelión y egoísmo, a creerme sabio en mi propia opinión. Enséñame a tener un corazón humilde para que te agrade. Aléjame del mal para vivir en el temor reverente hacia ti. Huyo ahora de toda corrupción, maldad y perversión. Te honro, Señor, con mis bienes y riquezas.
siembro en tu reino fielmente, para que hagas rebosar todos mis depósitos por tus promesas de bendición. Dame tu sabiduría para cada área que la necesite. Que tu Espíritu Santo me infunda inteligencia y sabiduría para ver grandes resultados. Ayúdame, Señor, a ser prudente y sensato. Recuérdame tener buen juicio y cordura en todo lo que haga. Ábreme la puerta para poder ayudar y sembrar en aquellos que lo necesiten. Recibo ahora libertad para no envidiar al malvado, sino saber que la bendición verdadera y eterna está en hacer justicia según tu palabra. Gracias, Señor, por brindarme tu amistad. Quiero ser tu amigo íntimo cada día y que la bendición que tienes preparada para los justos venga sobre mi vida y familia ahora, en el nombre de Jesús. Amén. De avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Ahora presentamos la Biblia hablada, con oración y comentario devocional. Desde avanzapormás.com. Bienvenidos. A continuación, leeremos el libro de Proverbios, capítulo 4, en la versión Nueva Biblia al Día. Luego, haremos un comentario devocional y una oración final. Proverbios 4, Nueva Biblia al Día. La sabiduría es lo máximo. Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca la sabiduría, y ella te protegerá. Ámala, y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Estima a la sabiduría, y ella te exaltará. Abrázala, y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema, te obsequiará una bella corona. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras, y los años de tu vida aumentarán. Yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Cuando camines, no encontrarás obstáculos, cuando corras, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar, cuídala bien, que ella es tu vida. No sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino, no pases por él, aléjate de allí y sigue de largo. Los malvados no duermen si no hacen lo malo, pierden el sueño si no hacen que alguien caiga. Su pan es maldad, su vino, la violencia. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento, hasta que el día alcanza su plenitud. Pero el camino de los malvados es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes
las hallan, son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Ahora veremos un comentario devocional de Proverbios 4, escrito por Esteban Correa. Versículos 1 al 3. Si bien el rey Salomón, autor de estos proverbios, pudo haber escrito esto para sus hijos, todos somos llamados a escuchar como hijos la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Así que cada cosa que leamos en estos proverbios podremos recibirlas como hijos de Dios. Por otro lado, todo padre debe tener como base de su enseñanza la sabiduría bíblica, que es la sabiduría misma de Dios que nos ayuda a tener una vida plena. Los primeros 2 versículos son un llamado de atención a los hijos para que presten atención a su padre. Y tanto si damos estas enseñanzas a nuestros hijos como si las recibimos como hijos de Dios, debemos estar atentos y llamar la atención de que esto es algo muy importante. La vida sin sabiduría puede ser confusión y oscuridad. La sabiduría, en cambio, es una luz que nos guía e ilumina la vida en forma completa. En el verso 3, Salomón explica que él también fue un niño y recibió la sabiduría de sus padres. Esto nos muestra la importancia de recibir las buenas costumbres y trasladarlas a nuestros hijos de generación en generación. Versículo 4. El primer llamado es para aferrarnos al conocimiento y a la sabiduría, ya que estos valen más que el oro y las piedras preciosas. Su valor no se compara con ninguna otra posesión. El primer punto es saber que esto es la clave para una vida saludable en todo aspecto. El verso 4 dice, obedece y vivirás. La vida de Cristo en nosotros por el Espíritu Santo se desata cuando seguimos la voluntad de Dios en obediencia. Obedecer trae vida a nuestros cuerpos, a nuestra alma, y hace que nuestros sueños se lleven a cabo. Versículo 5. Adquiere es la palabra que se resalta en este versículo. Lo que nos dice es que se requiere algo de inversión de tiempo y esfuerzo en adquirir sabiduría. Claro, necesitamos dedicar un tiempo especial para recibir todo lo que necesitamos saber para así cumplir nuestra misión de vida encomendada por Dios. Muchos fallan en adquirir sabiduría. No tienen hambre por avanzar y conocer más de Dios o ampliar sus conocimientos en el área que lo necesitemos. Hay que tomar una decisión con respecto a ser sabios, y es estar enfocados, esforzándonos en adquirir sabiduría. Quienes se escapen por negligencia de ella, eligiendo la escasez de conocimiento o la ignorancia, sufrirán sus consecuencias. Versículos 6 y 7. Una vez iniciado el avance en la sabiduría y los conocimientos, debemos mantenerlos renovados, porque pueden comenzar a diluirse o esfumarse poco a poco si los descuidamos. Por un lado, en nuestra vida espiritual, el Señor siempre quiere hablarnos cosas nuevas. Quiere mostrarnos revelaciones y guiarnos en nuevos caminos. Es una actualización constante en nuestro crecimiento. Por otro lado, en el área académica, oficio u ocupación que tengamos, necesitamos también estar actualizados y sumar más y más conocimientos cada vez, porque todo el mundo va avanzando y necesitamos estar a la vanguardia.
Cuando nos volvemos mediocres, los conocimientos se van oxidando, van perdiendo fuerza, incluso pueden caer en el olvido. A la sabiduría de Dios y los conocimientos hay que guardarlos, cuidarlos y aumentarlos. No te alejes de la sabiduría, pues ella te protegerá. Ama la sabiduría y ella cuidará de ti. Versículos 8 y 9. Buscar la sabiduría tiene retribución. En estos textos se personifica la sabiduría y nos dice Salomón que si la buscamos, ella nos recompensará. Solo por buscarla y encontrarla seremos coronados, exaltados y honrados. No dice lo mismo de la riqueza material, ya que en los proverbios la riqueza material y la salud son resultados de haber vivido con sabiduría basados en el temor a Dios. El dinero no nos puede coronar, incluso puede traer problemas si lo poseemos sin sabiduría. La sabiduría, por sí sola, puede traer lo mejor para nuestra vida, incluidas las riquezas materiales. Salomón pidió a Dios sabiduría y el Señor lo recompensó ampliamente. Luego que Salomón pidiera sabiduría a Dios para gobernar a su pueblo, le responde lo siguiente en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Entonces Dios le dijo a Salomón: ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, te los otorgo. Pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. En el versículo 10 vemos que la salud, la larga vida y la paz son una bendición que proceden de la sabiduría. También se da la misma bendición refiriéndose al temor a Dios. La persona sabia es la que respeta y teme a Dios. Allí comienza el principio de su sabiduría que trae larga vida. Los versos 11 al 13 remarcan que el camino de la vida está allanado por la sabiduría, y Salomón lo había comprobado. Por eso ahora, con toda seguridad, nos los imparte a nosotros. El camino de la sabiduría es el más llano y pacífico. Por el contrario, cuando alguien toma una decisión quebrantando la palabra de Dios, entrará en caminos llenos de contrariedades. Cuídala bien, que ella es tu vida, dice el verso 13. La vida y la sabiduría están entrelazadas, así como la paz, el vigor y la esperanza vienen también por la sabiduría. Versículos 14 al 17. Este compendio de textos está dedicado a los perversos. Sí, aquellos que han decidido ser guiados por la corrupción, por la oscuridad, la carne y por toda obra de injusticia. Ellos no siguen a Dios, sino al diablo. Debemos alejarnos de esto. La maldad y la violencia son la marca de la ignorancia. La persona que vive en enojo e imprudencia es víctima de la oscuridad espiritual. Versículo 18. El justo es aquel que busca a Dios y quiere obedecerlo. Claro, aunque no sea perfecto y tenga que arrepentirse. Sin embargo, el justo tiene fe en el amor, el perdón y la bondad de Dios. El justo sabe que tiene que corregir su camino, hacer el bien y dar lo mejor. Hacer justicia es practicar el amor de Dios, es perdonar, perdonarse, servir al prójimo en todo tiempo. El justo puede tener algún traspié o debilidad, pero siempre quiere hacer lo mejor, superarse, mantenerse limpio ante Dios y corregir su camino. Es importante comprender que la vida justa no significa perfecta.
es más bien una vida que quiere agradar al Señor y es humilde en pedir su ayuda. La luz trae una vida clara, en calma, con seguridad interior, fe, esperanza. La vida de luz es una vida que no se oculta de Dios, sino que busca su ayuda. Por eso nuestra vida va a cosas mejores, a mayores bendiciones, a sanidad, a salud, a una mejora continua. Versículo 19. En contraste con el versículo anterior, el opuesto al justo es el perverso. Y el perverso tropieza, tiene conflictos, pero este verso nos dice que no sabe en qué tropieza, porque no tiene claridad, ni paz, ni sabiduría de Dios para comprender su vida. Vive siendo guiado por impulsos perversos. Versículos 20 al 22. Atender, escuchar, no perder de vista y guardar en el corazón las palabras de Dios son la medicina de nuestro cuerpo. El versículo 20 y 21 nos indican las acciones y las actitudes correctas para recibir las promesas bíblicas. Atender es estar enfocados en lo que Dios dice. Escuchar es el acto de utilizar nuestra recepción por los oídos, que son los que permiten alimentarnos de la palabra de Dios hablada o declarada. La fe aumenta al oír la palabra de Dios, prestando atención. La frase no perder de vista es como seguir un camino señalizado. La sabiduría nos advierte, nos muestra el camino. Escuchar nos alimenta y ver claramente nos mantiene yendo al lugar correcto. Y en el verso 22 nos muestra el resultado. Escuchar, prestar atención y no perder de vista la palabra nos da salud a nuestro cuerpo. Es medicina a nuestros huesos. La palabra de Dios está viva, mi querido amigo, y al recibirla nos alimentamos de la presencia de Dios. Eso nos mantiene en paz, en alegría, en bendición. Y eso se transforma en salud para nuestro cuerpo físico. Claro que sí, enfocarnos en la sabiduría también afectará nuestro cuerpo físico trayendo sanidad. Versículo 23. Cuidar el corazón se refiere a nuestro mundo interior. Escuche esto. La presencia de Dios fluye desde nuestro espíritu por nuestro corazón y mente. Pero si estos están dañados o contaminados con amarguras, heridas, resentimientos y pensamientos negativos, entonces la vida plena de Dios no fluirá. Hay que perdonar, renunciar, sanar nuestro interior en comunión con Dios. Una vida plena solo sucede cuando vigilamos atentamente nuestro interior, haciendo morir los malos deseos. Versículo 24. Perversidad de labios es tener falta de rectitud interior. Es tan importante cuidar lo que hay en nuestro interior como lo que sale de nuestra boca. Las palabras nos pueden arrastrar por malos caminos. Y si somos tentados a decir cosas perversas o engañosas, le damos lugar a las obras de la carne que nos atan y nos maldicen. Dios quiere labios puros, que no le den rienda suelta a las palabras con ira y perversión. Las palabras son importantísimas para nuestra vida, y ellas pueden causar mucha bendición o desatar problemas. Versículos 25 al 27. Mirar hacia adelante fijando la mirada significa que no debemos distraernos con cosas vanas que nos puedan desenfocar de nuestro llamado. En una oportunidad, cuando el rey David debía ir a la guerra, decidió quedarse en su palacio y puso su mirada sobre una mujer casada. Eso lo desvió del plan de Dios
y le trajo malas consecuencias. Amigo, no podemos mirar hacia los costados. Debemos ir hacia la madurez, hasta ser las personas que el Señor quiere de nosotros. Las anteojeras de los caballos tienen la función de evitar que se distraigan y se desvíen de su camino. Asimismo, se nos pide que no nos deslicemos ni nos descuidemos. Es nuestra responsabilidad reaccionar y mantenernos en el camino de la obediencia. Hagamos juntos una oración basada en Proverbios 4. Padre Celestial, ayúdame a no desviarme de tu palabra. Quiero aferrarme a tus mandamientos, a tu sabiduría y promesas. Recibo ahora tu sabiduría para andar por un camino seguro y protegido del mal. Valoro tu sabiduría, la honro y la abrazo con todas mis fuerzas, porque ella es mi gran tesoro, más valioso que el oro y las piedras preciosas. Enséñame los caminos de tu sabiduría y guíame por sendas rectas para que nada me haga tropezar. Dame sabiduría en mis finanzas, salud, matrimonio, hijos y en todo lo que deba hacer en este tiempo. Que tu sabiduría me encamine a tomar perfectas decisiones. Que tu luz en mí crezca cada día más y tu justicia me guíe como la luz del amanecer hasta el mediodía. Así será el resplandor en mi camino. Guardo ahora mi corazón y no dejo que la amargura, el dolor y las heridas permanezcan en mí. Desecho y renuncio ahora a todo lo que contamina mi corazón. Te pido que tu sabiduría y tus caminos lleguen hasta lo más profundo de mi corazón. Abro mis oídos a tu palabra con atención y veo en fe el cumplimiento de tus promesas en mi vida. Pido, creo y recibo todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la Biblia hablada con explicación y oración desde avanzapormás.com. Ahora leeremos Proverbios capítulo 5 en la versión Reina Valera 1960. Proverbios capítulo 5. Amonestación contra la impureza. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo.
se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego por la mujer ajena? ¿Y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Ahora veremos una explicación de Proverbios 5 escrita por Esteban Correa. Versículo 1 y 2. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. En estos versículos se establece un tono paterno y educativo. El hijo mío refleja una relación cercana y se le insta a prestar atención a la sabiduría y a la inteligencia que se están compartiendo. La exhortación a guardar consejo implica la importancia de poner en práctica la sabiduría recibida y preservarla como un tesoro valioso en la vida cotidiana. Versículos 3 al 6. Dice así: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Aquí se describe, poéticamente, la tentación de la inmoralidad mediante la metáfora de la mujer extraña. Sus labios, suaves como la miel, representan la seducción y la atracción inicial. Sin embargo, se advierte que seguir este camino lleva a un amargo destino, comparado con el ajenjo y la muerte. La mención de la espada de dos filos destaca la peligrosidad de esta elección. Versículos 7 al 14. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, para que no se sacien de tus bienes extraños y tu trabajo vaya a casa del extranjero, y gimas al final cuando se consuman tu carne y tu cuerpo y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me enseñaban, y a los que me instruían no incliné mi oído. El tono se vuelve más directo y práctico. El autor insta a los oyentes a escuchar y a seguir las palabras de sabiduría para evitar el deshonor y las consecuencias devastadoras. La advertencia es clara: alejarse de la tentación desde el principio para evitar la pérdida de honor, años de vida y la amargura del remordimiento futuro. La conexión entre la desobediencia y el dolor se destaca fuertemente. Versículos 15 al 23. Bebe agua de tu cisterna y corriente de tu pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer extraña y abrazarás el seno de la desconocida? Estos versículos enfatizan la importancia de la fidelidad y la satisfacción en la relación conyugal.
La metáfora del agua de la cisterna y el pozo subraya la exclusividad y la intimidad en el matrimonio. La exhortación a regocijarse con la pareja legítima refleja la idea de que la verdadera satisfacción se encuentra en la relación matrimonial y no en la tentación de la mujer extraña. La pregunta final refuerza la advertencia, destacando la falta de sabiduría en seguir un camino destructivo. Oremos basados en Proverbios capítulo 5. Padre Celestial, te acerco mi corazón con gratitud por la sabiduría que compartes a través de tu palabra en Proverbios capítulo 5. Reconozco que tu deseo es guiarnos hacia caminos de vida y plenitud, y me postro ante ti con humildad. Te pido, Señor, que me concedas la fortaleza para estar atento a tu sabiduría y a tus instrucciones. Concede a mi corazón la sensibilidad para apartarme de las tentaciones que puedan surgir en mi vida y para reconocer los peligros de seguir caminos que conducen a la amargura y la destrucción. Te ruego que me des discernimiento para valorar y cuidar la relación con mi pareja, para que podamos experimentar la alegría y la satisfacción que provienen de una unión bendecida por ti. Ayúdame a regocijarme en el amor y la intimidad que has diseñado para el matrimonio, evitando las trampas que la mujer extraña pueda presentar. Perdona mis errores pasados y fortalece mi compromiso de seguir tu camino. Que mi vida refleje la obediencia a tu palabra y que mi corazón esté siempre inclinado hacia la sabiduría que proviene de ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo oro. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.